7:31 de la mañana. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar con Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado del Parlamento. Muchas gracias por venir el día de hoy acá. Bueno, buenos días, Michael, a usted, a todo el equipo que lo acompaña. Darles las gracias por esta oportunidad y, por supuesto, un abrazo a toda nuestra querida patria. No, gracias a usted por estar el día de hoy acá. Mucha información en materia económica desde la subcomisión que preside y desde la Comisión de Finanzas del Parlamento. ¿Qué se está haciendo en este momento para atender, digamos, estos problemas que han estado enfrentando a los venezolanos, no solo desde ahora, sino desde hace años, pero que de una u otra manera se agudiza con un salario tan bajo que tienen los venezolanos, ¿no? Bueno, se agudiza y hemos venido superando poco a poco con las dificultades propias, como consecuencia de un bloqueo comercial económico que rige sobre la patria, particularmente a partir del año 2017, cuando se comienzan a implementar las órdenes ejecutivas. La primera de ellas, lo recuerdo perfectamente, entre julio y agosto del año 2017, en contra de PDVSA, que es nuestra principal empresa generadora de divisas, que nos permite adquirir insumos, materia prima, bienes de capital a nivel internacional, pero también genera recursos a nivel interno por la parte fiscal. Previo a eso, todos ya sabemos que en el año 2015, en marzo, el gobierno Obama decretó que Venezuela era una amenaza inusual, y todo esto ha generado dificultad en el funcionamiento del aparato productivo. Al momento, como consecuencia, también obtuvimos un nivel hiperinflacionario entre los años 18, 19, 20, que ha venido disminuyendo. El año pasado tenían una perspectiva muy favorable, pero se generaron dos puntos difíciles, que fue en agosto y a partir de noviembre y diciembre, a través de la manipulación de la tasa de cambio paralela, que es transversal o afecta de manera transversal todo el funcionamiento del aparato productivo nacional. Hoy hay cierta estabilidad en el mercado cambiario que nos permite avisorar un 2023 positivo. Por lo general, los dos primeros meses siempre hay una ralentización en la actividad económica, pero a partir del mes de marzo siempre comienza a generarse un mayor dinamismo. Son situaciones estacionales. Desde la Asamblea Nacional, tal como fue nuestra oferta electoral como propuesta, como proyecto político, hemos venido acompañando la generación de instrumentos legislativos. Eso es importante establecerlo. La ejecución de esos instrumentos legislativos corresponde al Ejecutivo. Aquí es importante ver la diferencia de la Asamblea Nacional que nos precedió a la actual. La anterior permitió generar instrumentos que precisamente fueron los utilizados por el gobierno estadounidense para generar todo el esquema de medidas coercitivas unilaterales, que el que me puede estar escuchando va a decir, bueno, pero ¿hasta cuándo? Sí, las medidas, ¿hasta cuándo? Las sanciones, ¿cuándo vamos a salir? Pero es que hay que conocerlo a fondo y no es una excusa, es la realidad. Porque si nosotros tuviésemos una operatividad usual, normal, de PDVSA, que pueda vincularse con el mundo exterior, eso nos permitiría generar divisas, eso nos permitiría generar el mantenimiento operativo de la industria que se ha visto sumamente afectado, porque si yo no vendo lo que produzco, ¿cómo hago para mantener interna a la empresa? Pero a su vez, ¿cómo genero los recursos que necesita el funcionamiento y el aparato productivo nacional? Recordemos que nuestra economía depende exclusivamente de la actividad petrolera. Eso ha sido una costumbre. Yo, revisando en su momento algunos hechos, estructuralmente la economía nacional siempre ha sido monoproductora y por consiguiente monoexportadora. Café, cacao y petróleo. Nos ha costado el esquema de la diversificación, es una condición inclusive interna de todos nuestros agentes económicos, pero estos años difíciles ha conllevado a una serie de alternativas que es lo que nos ha permitido mantenernos allí y aspiramos que todo pueda mejorar, porque es la inquietud. Claro. Disculpe, y desde la Asamblea pues hemos generado leyes, propuestas, como la ley de zonas orgánicas de zonas económicas especiales, la reforma a la ley de las grandes transacciones financieras, la reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora que está por publicarse en Gaceta. En la actualidad ya fue aprobado en la comisión la ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, que ha generado
un revuelo importante e interesante, que en función de que fuimos desarrollando la consulta pública, se fue aclarando dudas y hoy es una ley importante que nos va a permitir, como su nombre lo indica, armonizar el sistema tributario. ¿Hay algún riesgo en este momento de que en Venezuela, digamos, se pueda generar un escenario hiperinflacionario nuevamente? Lo comento porque distintos expertos en materia económica también hablan que, bueno, veníamos de un proceso de mediana estabilización y de pronto, como bien usted también lo dijo al comienzo de la entrevista, pues los 2 primeros meses del año pasan a ser un poco más lentos, pero ¿cuál es el escenario que se vive en este momento en el país en materia económica? ¿Cómo vislumbran ustedes desde el Parlamento, desde la Comisión, el tema inflacionario en nuestro país? ¿Ese temor existe de regresar a la hiperinflación? Los meses de noviembre y diciembre, aun cuando no conocemos todavía los datos oficiales que publica el Banco Central de Venezuela, la variación de la tasa de cambio oficial que fue alada por la manipulación en la tasa de cambio guarimbera o paralelo, como la queramos denominar, va a generar niveles inflacionarios mensuales superiores a lo que veníamos arrastrando. Nosotros tuvimos casi un año con inflación inferior a un dígito, que nos permitió disminuir de manera importante. La acumulada, por ejemplo, a octubre era de 119% anual, sumamente favorable, porque veníamos en el año 2022 de una inflación alrededor de 640% anual. Ahora, se genera este ataque a la moneda nacional, al bolívar, eso va a traer, por supuesto, niveles inflacionarios. El gobierno se ha concentrado, y esto es importante destacarlo, en defender el poder adquisitivo, controlar la inflación, y tuvimos éxito, porque estuvimos un año en 130.000% anual, sumamente alto. Llegamos el año 2022 a 640 aproximadamente, que sigue siendo alto, pero indudablemente cuando tú lo comparas con 130.000 se ve una efectividad en una política. En un escenario de asedio, si nosotros tuviésemos una economía no atacada, que se le permita la libre interacción con el comercio exterior, que pueda desarrollar internamente las actividades sin estar sometido a algún tipo de sanción o medida coercitiva unilaterales, los otros países o empresas que negocien con Venezuela, indudablemente va a fluir de una manera mucho más rápido, pero todos sabemos cuál es el esquema de ataque a la población venezolana que mantiene el gobierno estadounidense. Ahora, enero y febrero, que como lo dije, se ralentiza la actividad económica, hemos visto cómo se ha medianamente estabilizado y podemos retornar, y esperemos las publicaciones, tal vez a cifras de un dígito mensual, que lo que se busca es minimizarla en función de esa manera generar expectativas favorables, darle una visión a los inversionistas, a los agentes económicos para que tomen sus decisiones, porque en un escenario de incertidumbre, pues el inversionista se para, el agente económico dice, vamos a ver qué va a suceder, y eso pues, por supuesto afecta la funcionabilidad de la actividad económica. Le consulto sobre un estudio de Ecoanalítica y es que dice que 55% de las transacciones en el país se están haciendo en bolívares, ¿no? La gente está tratando de pagar en bolívares. Esto, de acuerdo a esta firma, tiene que ver con el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero sectores como Consecomercio, uno de los sectores privados del país, pues también hablan de reducir este impuesto. ¿Qué estudian ustedes desde la comisión? ¿Existe esa posibilidad de que el impuesto sea menor a 3% para que, bueno, el comercio dice que se ve afectado, pues no se vea afectado al momento de hacer las operaciones económicas en Venezuela? Bueno, esa es la perspectiva de cada actor económico y se respeta. Y necesaria, y se respeta. Pero indudablemente el efecto de la ley de las grandes transacciones financieras, positivo, en la utilización de la moneda nacional, que fue uno de los objetivos que se estableció, a pesar de un escenario inflacionario. Porque ¿qué sucede cuando...? Pero es confianza eso. ¿Ah? Eso representa confianza en la población para usar bolívares. Es decir, la gente usa más bolívares por tema de confianza o porque me están obligando a no usar dólar para no pagar el impuesto. No estamos obligando. La gente tiene la alternativa. Claro, pero si yo voy a pagar un impuesto por un billete de 20, prefiero lo cambio y pago en bolívares. Pero usted paga 2% cuando utiliza el bolívar de grandes transacciones. Entonces, en su momento, porque también lo discutimos acá, en su momento, ¿verdad? El bolívar, 2%, y las transacciones en divisa, 0%. Teníamos en desventaja la utilización del bolívar. Eso es lo que buscamos con la ley con la reforma que se hizo y ha generado ese efecto positivo.
porque transaccionalmente en la economía, como es lógico, en un proceso donde los precios se están moviendo hacia el alza, la gente busca la manera de refugiarse en monedas duras, en moneda extranjera o divisas, como la queramos nosotros denominar. Está permitido en Venezuela, porque el bolívar es moneda de curso legal, es decir, nadie puede rechazar su utilización, pero permite la confluencia de otras monedas, multimonedas, como se ha denominado en determinados espacios, y vemos cómo cuando se implementó la ley, la utilización del bolívar estaba aproximadamente en 45% dentro del sistema. Hoy, de acuerdo a esa firma, Sudeban también dio unos resultados hace días que rondan por allí, se ha incrementado en un 10%. Ahora, hay un sector que dice que afecta la funcionalidad de la economía. Si usted tiene la opción, si usted tiene divisas, ¿verdad?, no quieres pagar el 3%, va al mercado cambiario, hay una mayor oferta y eso también nos va a ayudar a estabilizar. Bueno, al regreso, entonces, no hay que verlo solamente de una perspectiva, hay que ver lo global y es lo que nos corresponde a nosotros. Al regreso quiero que conversemos también con el tema de la estabilización del tipo de cambio, que lleva días, por ejemplo, hoy pues el tipo de cambio está en 24 bolívares, ¿no? ¿Qué políticas se están haciendo para hacer esta mediana estabilización en el dólar en Venezuela? Ya regresamos entonces.